Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo conformado por Haruka, Elena y yo. Para nuestro trabajo de asesinos en serie, elegimos al personaje de Ted Bundy. Bueno, yo voy a empezar hablándoles sobre los datos básicos de este asesino. Ya saben cómo fue su nombre, su fecha de nacimiento, su lugar de nacimiento, entre otras cosas como sus antecedentes familiares. El nombre completo de este asesino era Theodore Robert Cowell Bundy y nació en Burlington, una localidad de Estados Unidos situada en Vermont, el 24 de noviembre de 1946. Ted fue hijo de Eleanor Louise Cowell. Ted nació cuando ella era demasiado joven y su padre pues nunca lo reconoció. Fue criado por sus abuelos y siempre se le hizo creer tanto a él como al resto del mundo que su madre en realidad era su hermana. En los primeros años de su vida, Ted mostró un rechazo muy profundo por parte de su madre, ya que ella lo consideraba un motivo de vergüenza para la familia. Algunas declaraciones que Bundy brindó después revelaron que su abuelo era una persona violenta y maltrataba a su abuela con frecuencia. De esta manera es como él se crió en un entorno y en un ambiente violento. Para el año de 1950 se mudó con su madre a vivir a Washington. Un año después, su madre contrajo matrimonio con John Bundy. Este hombre fue quien se encargó de adoptar a Ted y de brindarle su apellido, pero a pesar de esto, entre ellos dos nunca logró concretarse una vinculación afectiva. Debido al rechazo que sufrió Ted cuando era pequeño y la violencia intrafamiliar en la que vivía, desde muy pequeño empezó a manifestar una personalidad retraída y con poco contacto social. De la misma manera empezó a mostrar síntomas de lo que hoy en día se consideraría un trastorno disocial, manifestando un comportamiento cruel y llegando a entretenerse capturando, matando, mutilando e incluso descuartizando animales. Más tarde, cuando Ted creció, se inscribió en la Universidad de Puget Sound y empezó a estudiar psicología. Él era muy bueno en esta área. Para el año de 1967, se enamoró de una chica llamada Stephanie Brooks y empezaron una relación. Sin embargo, 2 años más tarde, cuando ella terminó la carrera y se graduó, ella decidió terminar su relación con Ted, ya que lo consideraba una persona demasiado inmadura y con ausencia de objetivos claros. Ted se obsesionó con ella y seguía mandándole frecuentes cartas con las que intentaba reconquistarla a pesar de que ya no andaban. Durante el mismo año, Ted abandonó sus estudios y en esa época empieza a tener diferentes empleos en los que no duró bastante tiempo. Para el año de 1969 empezó una relación con Elizabeth Koffler, con la que duraría 5 años y bueno, empezó a andar con ella, pero aún seguía manteniendo contacto con su antigua relación con Stephanie. Tiempo después, Ted se terminó por graduar y para el año de 1973 se inscribe en la Universidad de Washington para estudiar Derecho. También se empezó a interesar mucho por la política e empezó a participar en ella. También tuvo participación relevante en el Partido Republicano, por lo que empezó a vincularse con diferentes actividades comunitarias. Llegó a ser voluntario en un servicio telefónico de ayuda a mujeres sexualmente agredidas e incluso en una ocasión llegó a ser condecorado por salvar a una menor de ahogarse. Y bueno, cuando Ted empezó a participar mucho en la vida política, se volvió a encontrar con Stephanie Brooks, la que era su novia en la universidad, y volvieron a tener una breve relación, pero esta relación fue terminada por Ted, pues él se convirtió en una persona bastante fría con ella. Sin embargo, durante 1974 fue cuando se empezaron a registrar sus primeros asesinatos confirmados. Hola, buenas tardes compañeros, mi nombre es Elena y yo les voy a presentar el historial de homicidios cometidos por Ted Bundy y su modus operandi. En enero del año de 1974, aún en la universidad, Ted Bundy entraría en la habitación de Johnny Lenz para posteriormente golpearla con una barra de hierro y violarla. A pesar de que sobrevivió,
sufrió graves heridas y daños cerebrales permanentes. 20 días después, llevaría a cabo el mismo procedimiento con Linda Ann Healy, de 21 años, a quien en este caso mataría. Esta muerte daría inicio a una cadena de asesinatos en el que desaparecieron numerosas jóvenes estudiantes, siendo algunas de ellas Carol Valenzuela, de 20 años, el 9 de febrero, Nancy Wilcox, de 16 años, el 11 de febrero, Donna Mason, de 19 años, el 12 de marzo, vista por última vez en un concierto de jazz, Susan Rancourt, de 18 años, el 17 de abril, quien caminaba por los jardines del Central Washington State College, Brenda Ball, de 22 años, el 1 de junio, Jordan Hawkins, de 18 años, el 11 de junio, quien desapareció después de despedirse de su novio e ir a buscar unos libros a la biblioteca, Janice Ott, el 14 de junio, desapareció en el Parque Estatal de Sammamish en Seattle, Melissa Smith, el 18 de octubre, quien sería la hija del sheriff local, Laura Amy, de 17 años, el 30 de octubre, cuando fue a una fiesta de Halloween, entre otras muchas estudiantes. Modus operandi. El modus operandi de Bundy se basaba inicialmente en seguir y secuestrar a sus víctimas hasta su casa, para allí estrangularlas. Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que tenía facilidad para manipular debido a su carisma, lo que para muchas mujeres resultó atractivo, por lo que fue agarrando confianza y empezó a buscar víctimas durante el día, cambiando con regularidad su identidad, simulando tener un brazo roto para pedir ayuda para llevar cosas a su coche. Este asesino solía escoger a mujeres jóvenes de cabello largo, color castaño, peinados con líneas en la mitad y guapas, características que las asemejaban tanto a su madre como a su antigua novia, Stephanie Brooks. La descripción de los testigos versaba de un joven apuesto, elocuente, bien vestido, con cabestrillo en el brazo y un acento que parecía no ser del área, sino más bien británico. Las víctimas eran a menudo violadas y descuartizadas, por lo que Bundy algunas veces conservaba partes de sus cuerpos, como la cabeza, como trofeos de sus crímenes. No era raro que mantuviera relaciones con los cuerpos una vez muerta la víctima, así como tampoco era raro que el cuerpo presentara mordidas por parte del asesino. Bueno, para continuar, yo les voy a hablar acerca de su captura, de cómo fue su proceso penal, la condena y su ejecución. Las primeras pistas fiables y detención. Durante el mes de noviembre del año 1974, Bundy fingió ser un oficial de policía para acercarse a Carol Durant y hacerla subir a su coche. La joven accedió pensando que se dirigían a la comisaría, pero se encontró con que Bundy paró el coche e intentó esposarla. Afortunadamente, Carol consiguió zafarse antes de ser inmovilizada y huir, tras lo cual acudió a la policía. Con este se logró el primer retrato del sospechoso. Dicho retrato hizo que diversos testigos pensaran en Bundy como posible autor de los hechos, incluyendo a la que era su novia en este tiempo, Elizabeth. A pesar de ello, no se le pudo identificar totalmente. Por ello, descartaron la posibilidad de que se tratara del asesino. Bundy siguió secuestrando y matando a numerosas jóvenes, cambiando su aspecto y viajando a diferentes estados con el fin de no levantar sospechas.
Pero en 1975, un oficial de policía detuvo al auto de Bundy y tras una revisión encontró elementos sospechosos como blancas, esposas y cintas, etc., por lo que detuvo a Bundy. Gracias a esta detención, fue identificado por Durant como el autor de su secuestro. Juicios y fugas. En 1976 dio inicio el primero de los juicios a los que fue sometido Bundy. En este caso se le juzgaba por el secuestro de Durant, resultando en una condena de 15 años de prisión. Sin embargo, el análisis del coche en que fue detenido permitió que se hallaran evidencias de la implicación de Bundy en la desaparición y asesinato de Melissa Smith y Carrie Campbell. Concretamente, se encontró cabello de ambas mujeres. Ello condujo a que se le sometiera a un segundo juicio, ya con cargos de asesinato. En este segundo juicio, Bundy decidió representarse a sí mismo como abogado, motivo por el que se le permitió visitar la biblioteca de la corte de Aspen para preparar su defensa. Sin embargo, aprovechó la situación para escapar, pero después fue atrapado por la policía 6 días después. Volvió a fugarse en 1977, en este caso consiguiendo huir hasta Chicago y adoptando una identidad diferente. Durante esta fuga volvió a matar atacando a varias jóvenes en una fraternidad Chi Omega de la Universidad de Florida, de las cuales 2 murieron brutalmente. En febrero de 1978 secuestró y mató a Kimberly Leach, una niña de 12 años de edad. Finalmente fue detenido en un hotel de Florida después de que la matrícula de su coche fue reconocida. Tras ser detenido por segunda vez, fue juzgado el 25 de junio de 1979 por asesinato. Se le permitió ejercer su propia defensa, pero las pruebas existentes en su contra, los testigos que lo vieron salir de la fraternidad, e incluso los sobrevivientes de sus agresiones, junto con pruebas físicas como la comparación entre las marcas de mordeduras en los cuerpos y la dentadura de Bundy, terminaron conduciendo a que fuera declarado culpable y condenado a pena de muerte, muriendo en la silla eléctrica. Ejecución. Nada fue fácil con Bundy, y la ejecución de su pena no fue la excepción. A pesar de ser sentenciado a muerte, la ejecución de Bundy tardaría años en llegar. Y es que Bundy intentó retrasar el mayor tiempo posible la fecha de su ejecución, confesando múltiples asesinatos, algunos reales y otros que no se sabía si solo era para obtener más tiempo, y ofreciendo pistas sobre la localización de las víctimas y pretendiendo colaborar con la policía para obtener más tiempo antes de su ejecución. Si bien se comprobaron 36 de los asesinatos, se sospecha que pudo haber muchas víctimas más. Incluso llegó a ofrecer colaborar en la detención de otros asesinos. A pesar de sus actos, recibió a menudo cartas de fans que decía amarlo. Durante este tiempo, fue acusado y juzgado por la muerte de la pequeña Kimberly, por lo que le dieron una segunda condena a la pena capital. Durante el mismo juicio, Bundy contrajo matrimonio con Carol Ann Bond, una de las numerosas fans que creían en su inocencia y con la que terminaría por tener una hija. Durante sus últimos años, sostuvo entrevistas con psiquiatras en las que narró su vida y se analizó su estado mental. Las pruebas utilizadas indican la habilidad emocional, impulsividad, inmadurez, egocentrismo,
complejo de inferioridad y ausencia de empatía, entre otras características. Por otro lado, Bundy confesó una adicción a la pornografía con tintes sádicos, así como que los asesinatos de mujeres jóvenes, morenas y de pelo largo correspondían con la ira sentida hacia las mujeres por las que él se sentía abandonado, es decir, su madre y su primera novia, Stephanie Brooks. Finalmente fue ejecutado el 24 de enero de 1989. Para concluir con este video, quisiéramos enfocarnos en la forma de la sentencia, que en este caso es la pena de muerte, a través de la silla eléctrica. Nosotros consideramos que en el caso de México aún no contamos con un sistema legislativo confiable, lo que aumentaría el riesgo de darle muerte a la persona equivocada. El caso de Ted Bundy también nos muestra cómo el historial familiar del sujeto activo siempre revela un poco de las causas por las que éste comienza a delinquir. Muchas gracias por su atención y esperamos que esta información haya sido de su agrado.